Amén. El Señor les bendiga a todos mis hermanos y hermanas que están conectados a este servicio. El Señor les bendiga mucho. Mucho gusto en poder estar reunidos junto a ustedes también. La verdad que por esta situación que estamos viviendo, no lo he visto a todos por ahí, de repente algunos, pero Dios les bendiga a todos mis hermanos y hermanas en esta situación que estamos viviendo, que afirmemos nuestros pasos en el Evangelio, que el Señor no lo suelte de su mano, porque en realidad estas cosas que estamos viviendo sin estar en los servicios, muchas veces el hombre como la mujer se decae espiritualmente. Entonces Dios nos bendiga a todos para que los pueda sostener de su mano y le doy gracias al Señor por esta oportunidad, porque no me lo esperaba, de verdad. Gracias al pastor Andrés, con su hijo, que han tenido la buena voluntad de invitarme a este servicio. Por lo tanto, el Señor les bendiga mucho, ¿no? Voy a leer la palabra del Señor para que podamos exhortar lo que Dios me ha dado en este momento, y que está en Hebreos, en la epístola a los Hebreos, capítulo 13. Vamos a leer unos versos en el nombre del Señor Jesús. Y dice así la palabra del Señor, hermano. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hasta ahí nomás, hermano. El Señor bendiga su palabra. Con esto tenemos bastante en poquito para sacarle provecho a esta palabra del Señor. Muchas veces, hermano, podemos decir que siempre se repiten las mismas cosas, la misma palabra, esto mismo que voy a leer hoy día de hoy. Pero es que el Señor siempre nos recuerda para que nosotros podamos ir cumpliendo la palabra de Dios. Eso es lo importante, para que nosotros cumplamos la palabra de Dios. Eso nada más, porque muchas veces se lo olvida de lo que Dios nos está recordando, de lo que tenemos que hacer. Porque dice que permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, a veces, hermano, muchas veces nosotros sabemos que siempre está la necesidad en alguien, y nosotros sabemos que tenemos que estar prestos para esta situación. Tenemos que estar prestos para tender esta mano, y como, si es posible, de también poder hacerlo, porque eso es lo que le agrada a Dios. Esto es lo que le agrada, que nosotros vamos cumpliendo esta palabra para que imitemos lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, al hacerlo esto, hermano, lo hacemos como tenemos que, el amor que sentimos nosotros, tenemos que demostrarlo con aquellas personas, sea cual sea, hermano, pero siempre y cuando también empezar por los de nuestra casa. Entonces, como también dice, acordados de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces, también, hermano, siempre nosotros tenemos que ver esas cosas y no mirar muchas veces, que siempre es lo más fácil de ver
en la situación que están viviendo, que por eso están ahí o qué sé yo, pero nosotros no tenemos que pensar de esa manera, sino que también tenemos que pensar de que ellos están fuera de la promesa de Dios y hacen cosas que realmente ellos indebidamente lo hacen sin en el conocimiento de Dios porque no lo tienen en su corazón. Nosotros le damos gracias porque Dios lo sacó de ahí el Señor, entonces por eso nosotros no porque estemos acá en el Evangelio, tenemos que mirar al contrario a esas cosas, sino que también tenemos que tener amor con ellos y con cualquiera de los que están pasando estas pruebas y como también muchos hijos de Dios que muchas veces pasan enfermedades, pasan muchas cosas que llevan en su cuerpo y nosotros tenemos que estar con ellos, eh, ya sea en la oración, siempre constante para que el Señor sea con ellos y les vaya mejorando, ya sea una enfermedad, sea cual sea el problema que lleven ellos o nosotros mismos, y tenemos que orar para que el Señor nos ayude en esta parte, ¿no? El Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, porque nosotros sabemos que cuando cumplimos la palabra de Dios en esta manera, Dios le paga y sabemos que Él paga mucho mejor de lo que uno puede hacer. Y uno lo puede palpar, yo lo he podido ver en mí, de que Dios me ha bendecido mucho, a pesar que a lo mejor no he sido el mejor, porque también llevo falta delante de Dios, pero sí he podido cumplir lo que Dios a mí me ha entregado para yo compartirlo con los demás y Dios he visto la respuesta de Él. Entonces, por eso, hermano, Dios nos ayude a todos para que podamos también ir cumpliendo esta parte. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho de sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, hermano, como les decía, el Señor siempre, como nos conoce, Él sabe la necesidad que tenemos. Entonces, Él, a su tiempo, Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos, siempre y cuando que también pedirle al Señor. Sí, tenemos que pedírselo en oración y el Señor, como sabe, Él a su tiempo lo va a dar. No apurándolo, sino que todo a su debido tiempo. Cuando Él le plazca, Él lo va a hacer, pero lo va a hacer. Porque sabemos que Él no tarda en las cosas que uno le pide. No tarda. Puede tardar un poco, un tiempo, pero al final llega. Entonces, Dios nos ayude y contentaos, dice, con lo que tenéis, porque el Señor, hermano, a nosotros los bendice. Sabemos que lo primero que tenemos que pedirle al Señor es la bendición espiritual. En lo principal para uno es lo espiritual, de que el Señor sea con nosotros de esta manera, porque sabemos que lo demás viene por añadidura. Entonces, por lo tanto, el Señor nos bendiga mucho, nos ayuda mucho el Señor en esto, hermano, porque muchas veces diremos, a veces todo el tiempo lo mismo, o qué sé yo, repetimos lo mismo, pero uno si se pone a pensar, hermano, en realidad lo estaré haciendo bien, Señor, me falta esto que hacer. Por eso, hermano, el Señor siempre nos da tiempo para todo y todo a su tiempo. Entonces, estamos viviendo los tiempos difíciles ya, que nosotros muchas veces lo veíamos lejos. Para nosotros mismos veíamos lejos esta cosa de venir las pruebas que la palabra de Dios nos está diciendo por mucho tiempo que iban a venir estas cosas. Y nosotros mismos la llevamos lejos y sin embargo ya estamos en ella. Y por eso eh, con mayor razón, en estos tiempos de hoy tenemos que aferrarnos más al Señor, aferrarnos más eh, con nuestros familiares, estar unidos, más unidos en este tiempo, unidos con nuestros familiares en primer lugar, como con toda nuestra familia espiritual, unidos porque a la verdad lo estamos viendo muy poco personalmente, claro, los vemos así por intermedio de esta comunicación de servicio, pero el deseo nuestro es de estar juntos, abrazarnos, eso es lo que uno siente de verlo. Entonces, por eso se pone difícil, se está poniendo difícil y por eso el Señor nos ayude para que podamos
entonces afirmarnos más en el Señor. Y bueno, Dios algún día tendrá que terminar esta prueba porque nosotros también sabemos que en los tiempos antiguos las pruebas que le mandaba a su pueblo el Señor Jehová eran duras y no eran de un mes ni de 2 meses, eran sus años y ahí los tenía y hasta que salían adelante, pero cuánto sufría el pueblo en ese tiempo. Entonces ahora nosotros estamos viviendo en los tiempos no igual, pero ya estamos casi en lo mismo. Estamos ya no reuniéndonos en los servicios como éramos antes. Entonces, ya es difícil la situación. Y más adelante van a venir cosas peores. Cosas peores, hermano. Imagínense que estamos en esta hora que no lo estamos viendo y después cómo va a ser. Entonces, por eso Dios nos ayude, hermano, nos bendiga en esto mucho y que no nos suelte de su mano porque estamos ya viviendo las situaciones difíciles. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Ve? Entonces, aquí hay algo, hermanos, que muchas veces el hombre, muchas veces conversaba acá con mi hermano Eduardo, de que muchas veces el hombre se apura y habla cosas rápidamente de alguien. Nosotros, el Señor, muy clara la palabra, dice que nosotros tenemos que imitar la fe de ellos, la fe y de lo que Dios ha sido con ellos. De los demás, haga la persona lo que haga, nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Ellos hacen su vida como el Señor se las tiene que dar. Pero muchas veces nosotros, lo primero que se habla primero, mire, que aquí, que allá, pero nos dejamos actuar al Señor primero. Decir, como dice la palabra, imitar la fe y pedirle al Señor que siempre le aumente la fe a cada uno de ellos, de los pastores que dirigen las iglesias, sobre todo en estos tiempos, que le aumente la fe a cada uno de ellos. Y no mirar sea cual la conducta que ellos tengan. Si la conducta de ellos, como toda persona, como todo ser humano, todos llevamos falta delante de Dios, pero no mirar esas cosas. Siempre uno mira, como decía con mi hermano Eduardo, a veces estamos justo en este tema, miramos otras cosas primero, siempre lo primero, hablar, pero no oramos primero y le pedimos al Señor una palabra que Dios nos ayude para no hacer esto de hablar, sino imitar la fe, lo que el Señor ha sido con ellos y ellos lo instruyen a nosotros y eso tenemos que imitar, la fe. Entonces, y con eso nosotros vamos a estar, pero más que felices de poder imitar la fe que el Señor le ha dado a ellos y ellos lo reparten a nosotros también por medio de la palabra de Dios. Entonces, el Señor nos ayude, hermano. Contentados, dice el Señor, con lo que tenemos. No tenemos que apurarlo en tener más, en que aquí, que allá, y yo quiero tener esto, quiero tener este otro. No, hermano, porque el Señor, como les decía, Él nos va a dar todo a su tiempo y lo justo y lo necesario. Lo justo y lo necesario. Nada más. Y gracias a Dios que Él lo ha estado bendiciendo en estos tiempos de hoy. Estamos bendecidos de Dios. Porque a pesar de la situación que estamos viviendo, el Señor lo ha bendecido. Porque no, lo único que echamos de menos, como les decía, es reunirnos en los servicios que se hacían antes, de verlo personalmente, abrazarnos, y no podemos, pero gracias al Señor que los podemos ver en esta pantalla, que gracias al Señor estos medios que nos da también, y de esto le doy gracias al Señor porque yo no pensaba estar en una reunión así, porque la verdad nosotros en la iglesia no hacemos este tipo de reuniones, no lo hacemos, entonces se echaban de menos, no tan solo por predicar, sino que también por escuchar la palabra de Dios, también se echa de menos. Entonces, gracias al Señor por esta oportunidad, por darme la oportunidad al pastor Andrés, sus hijos que me invitaron, bueno, la familia en general, y gracias a ellos también, el Señor les bendiga mucho, ricamente en bendiciones, y yo sé que va a ser así porque hay que demostrar el amor, como dice la palabra de Dios, por hermano. Hay que demostrarlo de esta manera,
no tan solo cuando alguna necesidad está en alguna familia o en alguien, y pegarle en la espalda nomás y el Señor le bendiga y listo, no, po. El Señor dice que tenemos que hacer, tenemos que cumplir, estirar la mano y así el Señor lo que pide de nosotros es esto, eso, hacer, cumplir la palabra de Dios y el Señor le va a bendecir mucho más porque nosotros sabemos que no le pedimos a cambio que los bendiga en ese sentido, porque Él sabe bendecir y bendice, que abre las ventanas y derrama, pero el doble de las cosas que uno da. Pero hay que hacerlo con amor, como dice la palabra de Dios, para que nosotros podamos estar bien con Dios. Usted va a estar bien con Dios y va a estar pero muy feliz y va a andar contento porque ha cumplido de lo que Dios quiere que usted haga y yo también. El Señor nos bendiga, hermano. Saludo a todos mis hermanos y hermanas de la iglesia del Pastor Andrés. Que tengan muy buena tarde con su familia y el Señor les bendiga mucho. El Señor les bendiga y muchas gracias por esta oportunidad.